En este vídeo vamos a continuar explicando los complejos más interesantes de la psicología. Complejo de Brummel. Explica el hecho de que una excesiva elegancia en el vestir compensa en el fondo un fuerte sentimiento de inferioridad. El nombre recuerda a George Brummel, 1738-1840, que era un dandy famoso de la corte de Inglaterra, que actuó como un verdadero dictador en la moda de su tiempo. Complejo de Brunilda. Es una tendencia de las jóvenes a querer ver en su novio un superhombre o un héroe. Una sobrevaloración que después del matrimonio se cambia a una desvalorización absoluta. En el caso, el hombre sigue siendo el mismo, cambia solo la actitud de la mujer. En la leyenda germánica, la valquiria Brunilda solo se muestra dispuesta a casarse con un varón capaz de vencerla en toda clase de ejercicios físicos. Mediante un engaño, Sigfrido logra vencerla y conquistarla. Brunilda descubre el engaño y exige la muerte del ofensor. Complejo de Caín. La figura bíblica de Caín se invoca para caracterizar la peculiar psicología del primogénito, un niño celoso del hijo segundo a quien considera como un intruso y un rival. Al de Caín se opone el complejo de Abel. El psicólogo francés Charles Baudouin fue el primero en usar el término y escribe lo siguiente: el niño, al que le cabe en suerte un hermanito o una hermanita, reacciona primero, muy generalmente, con unos celos desmedidos y de carácter completamente animal, que subsisten luego, latentes y más o menos bien reprimidos. La hostilidad del menor frente al mayor aparece como una réplica natural a dicha hostilidad. El niño piensa que su madre prefiere al bebé porque es más pequeño, por eso se comporta como un bebé. Esta actitud normalmente durará poco tiempo, ya que el niño querrá volver a ser grande para disfrutar de las ventajas de ser mayor. Los padres deben ser conscientes de que él también tiene necesidades de amor y caricias. Complejo de castración. El complejo de castración es un concepto perteneciente al psicoanálisis y refiere a una estructura que irrumpe en el psiquismo humano a edad temprana, en íntima relación con el complejo de Edipo, de 3 a 5 años aproximadamente. Básicamente, se trata en el varón del miedo a la pérdida del falo, más allá del pene, en tanto representación de poder, superioridad y posibilidad de reunificación con la madre, a manos de su padre, y en la mujer a la constatación de que ha sido castrada. El concepto fue descrito por Sigmund Freud por primera vez en 1908, en el texto Teorías sexuales infantiles, aunque había sido previamente referido ambiguamente en 1900, en la interpretación de los sueños, como amenaza de castración. Complejo de la Cenicienta. Es una compensación elaborada por el niño más pequeño o poco querido de una familia. El hijo menos querido será el que más tarde salvará gracias a su talento a toda la familia que se encuentra en una situación dramática. En principio este hijo o hija fue colocado en una situación de víctima, pero finalmente se reconocerán sus méritos. Complejo de Creso. Se manifiesta con la búsqueda enfermiza de superioridad por medio del derroche de dinero y las dádivas generosas. Su nombre procede de Creso, el nombre del último rey de Lidia, 560-546 a.C., el de las más fabulosas riquezas que recuerde la historia, de la dinastía Mernada. Su reinado estuvo marcado por los placeres, la guerra y las artes. Creso nació hacia el 595 a.C. Al morir su padre, Alitades de Lidia en 560 a.C., Creso conquistó a Panfilia, Misia y Frigia. En definitiva, sometió a todas las ciudades griegas de Anatolia hasta el río Alis, salvo Mileto, a los que hizo importantes donaciones para sus templos. Debido a la gran riqueza y prosperidad de su país, de él se decía que era el hombre más rico de su tiempo. Ante el inquietante avance de Ciro II de Persia, Creso envió un mensajero al oráculo de Delfos, que le respondió que si conducía un ejército hacia el este y cruzaba el río Alis, destruiría un imperio. Alentado por el oráculo, Creso organizó una alianza de Nabónido de Babilonia, Amosis II de Egipto y la ciudad griega de Esparta. Sin embargo, las fuerzas persas derrotaron a la coalición de Capadocia en la batalla del río Alis, 547 a.C. De esta forma, se cumplió el vaticinio.
por culpa de Creso y su creencia en los oráculos, se había destruido su propio imperio indio. Complejo de Dafne. Es un miedo de las jóvenes ante la sexualidad. Se le llama también angustia de penetración. La ninfa Dafne, en la mitología griega, era perseguida por Apolo. En el momento en el que el enamorado dios estaba a punto de alcanzarla, la ninfa se transformó en laurel. Complejo de Edipo. En psicoanálisis, el complejo de Edipo, a veces también denominado conflicto edípico, se refiere al agregado complejo de emociones y sentimientos infantiles caracterizados por la presencia simultánea y ambivalente de deseos amorosos y hostiles hacia los progenitores. Se trata de un concepto central de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, expuesto por primera vez dentro de los marcos de su primera tópica. En términos generales, Freud define el complejo de Edipo II como el deseo inconsciente de mantener una relación sexual, incestuosa, con el progenitor del sexo opuesto y de eliminar al padre del mismo sexo, parricidio. El complejo de Edipo es la representación inconsciente a través de la que se expresa el deseo sexual o amoroso del niño. Freud describe dos constelaciones distintas en las que se puede presentar el conflicto edípico. Complejo de Edipo positivo. Odio o rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo y atracción sexual hacia el progenitor del sexo opuesto. Complejo de Edipo negativo. Amor hacia el progenitor del mismo sexo, así como rivalidad y rechazo hacia el progenitor del sexo opuesto. La teoría de Freud distingue el desarrollo psicosexual de los niños en tres etapas principales: la oral, la anal y la fálica. El periodo de manifestación del complejo de Edipo coincide con la llamada fase fálica, pregenital, del desarrollo de la libido, es decir, aproximadamente entre los 3 y los 6 años de edad, y se acaba con la entrada en el periodo de lactancia. De acuerdo con la teoría freudiana, el complejo se revive en la pubertad, y esta reaparición declinaría a su vez en la elección del objeto, que abre paso a la sexualidad adulta. Complejo de Electra. Es el término propuesto por Carl Gustav Jung en 1912 para designar la contrapartida femenina del complejo de Edipo. Consiste en una atracción afectiva de la niña en la figura del padre. El complejo de Electra es un concepto psicológico que procura explicar la maduración de la mujer. Según Jung, el complejo de Electra es algo muy común a todas las niñas en algún momento de la infancia, aunque en algunas ocasiones va más allá. La fijación afectiva o enamoramiento hacia el padre puede generar una situación de rivalidad con la madre. Se supone que es una dinámica normal en el desarrollo de las pequeñas, que puede observarse a partir de los 3 años y que en un plazo de 2 años suele resolverse de forma natural. Al contrario que en los niños, esta circunstancia es menos clara y pasa más inadvertida puesto que las niñas tienen un vínculo más estrecho. En las manifestaciones mejor resueltas se produce una predilección de la niña hacia su progenitor. Sin embargo, en los casos patológicos se puede producir lo contrario, que la niña rechace al padre al sentirse defraudada por haberla rechazado. En nuestro próximo vídeo sobre complejos, os vamos a dar más información sobre este interesante tema. No te lo pierdas.